No sabemos mucho de la vida de Raúl Marroquín Reyes, aunque sí sabemos que nació el 1 de septiembre de 1980 en Timpaco, en México. En 1999 se alistó en el ejército, en la rama de medicina. Raúl llegó a ser sargento del 15º Batallón de Infantería del Ejército de Tampico, pero tras 4 años lo expulsaron y lo condenaron a 14 meses por robo con violencia. Cuando salió de prisión en agosto del 2005, siguió su carrera criminal, pero esta vez en México capital. Pero a las pocas semanas su criminalidad fue creciendo y de los robos pasó a secuestros y de estos a los asesinatos. Según los psicólogos que analizaron su caso, Raúl veía los secuestros nada más como algo lucrativo, es decir, para ganar dinero, y en los homicidios una forma de descargar su encarnizada aversión al colectivo gay. Este ser tenía un metódico modus operandi que consistía en abordar a sus víctimas en la zona rosa de México capital. Se camelaba a cualquiera que estuviera por allí y lo invitaba a dormir en un hotel. Allí comprobaba si eran económicamente solventes y si no lo eran, los dejaba libres. Pero si eran solventes, los llevaba hasta su departamento para aprovecharse de ellos. Los insultaba y humillaba para finalmente acabar con sus vidas. Según un informe policial, sus cautiverios duraban entre 5 y 7 días en el departamento que usaba como casa de seguridad, donde además los torturaba para posteriormente ahorcarlos con una soga hasta privarlos de su vida. Pero Raúl no siempre trabajaba solo. Tenía un cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, el cual se dedicaba principalmente a llamar a las familias de las víctimas para pedir el rescate y cobrarlo. En total ganaron unos 120.000 pesos, lo que en euros son unos 5.700. Todo esto entre los 6 secuestros y los 4 asesinatos. Una vez conseguían el dinero, Raúl sometía a sus víctimas a un tremendo suplicio y agonía, asfixiándolos con una bolsa de plástico o una cuerda al cuello hasta que morían. Después, desmembraba los cuerpos y metía los pedazos en bolsas de basura o en maletas que dejaba en la calle. Una vez preso, confesó que elegía a sus víctimas homosexuales por comodidad, porque eran más fáciles de atrapar y camelar, ya que eran ellos los que se acercaban a él. En esas presentaciones, Raúl se hacía llamar Carlos. No los escogía, ellos solos se presentaban, declaró el asesino. Simplemente los preferí por no batallar en operaciones que implicaban armas y vehículos, pues solo fui a los lugares más frecuentes y ellos solos me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Sin embargo, miente, ya que deja entender que elegía a sus víctimas únicamente por comodidad, pero según el estudio de la policía, era por homofobia. Lo veremos. En ocasiones utilizaba bridas de plásticos para amarrar las manos y las piernas, pero también les colocaba unas cintas negras en los cuellos y esto hizo pensar a la policía que los crímenes eran por homofobia. Alguna de las aberraciones que les hacía consistía en arrancarle la piel de la frente con una navaja y en ocasiones dibujar un pentagrama satánico. Homofobia. Así lo describió la policía cuando hizo el perfil psicológico de Raúl. Persona con características homoeróticas que, aun no siendo homosexual, tiene especial odio y aversión hacia los homosexuales, además de falta de empatía, culpa o remordimiento alguno. De ahí la considerable violencia empleada en cada uno de sus crímenes. Los expertos también dicen que Raúl sufría de un trastorno psicológico narcisista, con un deficiente desarrollo psicosexual e inmadurez psicoafectiva. Por eso mantenía una relación de dependencia emocional con su cómplice, aunque no tenía contacto físico con este. La carrera criminal del asesino del arco iris no duró mucho, apenas 4 meses, de octubre a diciembre de 2005, donde consiguió 4 víctimas mortales y 2 supervivientes pero con graves secuelas emocionales. El primero fue Juan Carlos Alba, el cual estuvo secuestrado durante una semana, fue sometido a vejaciones para finalmente dejarlo en libertad. Su familia había conseguido pagar el rescate. Jonathan, su segunda víctima, no tendría tanta suerte. Era un estudiante de 20 años el cual masacró su cuerpo sin piedad. Fue abandonado sin vida cerca de una estación de metro. El 30 de noviembre desaparecería su tercera víctima, Ricardo López Hernández. Este trabajaba en una cadena de televisión y fue el que puso en el disparadero a la policía, la cual comenzó a investigar. Ricardo estuvo en cautiverio durante 9 días, pero finalmente
acabó con su vida. El hallazgo de los restos de su cuerpo, metido en maletas, hizo a la policía pensar que se trataba del mismo asesino que el de Jonathan, cuerpo encontrado unos días antes. Después vendrían los asesinatos de Armando y Víctor, secuestrados el mismo día pero a diferentes horas, y asesinados con 7 días de diferencia por apenas 800 euros. Y por último, el secuestro de José Ricardo Giraldo. Pero este secuestro duró poco, ya que amenazó de muerte a Raúl y este lo liberó. La detención de Raúl Marroquín se llevó a cabo el 6 de enero del 2006. Los agentes le incautaron tarjetas bancarias y documentos de identidad de las víctimas. Todo eso le servía de trofeo, al igual que un móvil de una de las víctimas. Durante su declaración en la comisaría, el asesino del arco iris presumía de sus actos. Hasta le hice un bien a la sociedad, pues esa gente hace que se malee la infancia. Una de mis víctimas era portador del VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. Me deshice de homosexuales que, de alguna manera, afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se van besuqueando. Voy por la calle y me chiflan, me hablan. Nunca he pensado en las víctimas ni en sus familias. No había odio contra ellos por ser homosexuales. No había traumas. Tuve una niñez normal. Nunca me violaron ni me golpearon. Confesó sin remordimiento alguno a pesar de que familiares de las víctimas estaban en la sala. El tribunal condenó a Raúl a 280 años de prisión por los 4 asesinatos, aunque se piensa que podrían haber sido más. Por otro lado, su cómplice jamás fue arrestado, ya que huyó después de la detención de Raúl. Desde entonces, se encuentra en la lista de fugitivos más buscados de México. Por su parte, Raúl permanece en la penitenciaría de México, donde presumiblemente no saldrá nunca. Allí, su única preocupación constante es el sufrimiento causado a su propia familia, pero no a la de las víctimas. Según sus propias palabras, no me arrepiento de nada de lo que hice. Y bueno, ¿qué opináis de este caso? ¿Creéis que debería tener algún tipo de tratamiento psicológico? ¿Tendríais miedo de salir a ligar sabiendo que hay este tipo de personas en la calle? Me gustaría saber qué pensáis, así que podéis dejarlo abajo en los comentarios y estaré encantado de comentarlo con vosotros. Y no olvidéis darle a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo. Muchas gracias por visitar mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.